como influencer, pero también como servidor público. Y me ha tocado el trabajo de rescatar fauna, mucha, diferentes, desde artrópodos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, a veces con éxito, a veces desafortunadamente no. Y esta es la palabra mágica. Existe un cierto nivel de riesgo que tienes que manejar. Pero bueno, vamos a continuar. Soy aparte médico y aunque no estoy titulado, sí puedo realizar un diagnóstico, ya que me salí justamente por tacaño y no querer pagar la titulación. ¿A qué vengo con esto? A que si tú me buscas en los anales de mis universidades en las que estudié ambas carreras, estoy. Si me buscas incluso en el Sistema Nacional de Profesionistas, vas a encontrar mi cédula profesional, el documento que me autoriza a mí a ejercer mi carrera, como biólogo en este caso. Frank no tiene esos documentos. Tú dirás, pero es que tu caso es diferente, es México. No, en cualquier país existe una legalización de tus títulos. Es decir, tiene que haber incluso un convenio entre un país y otro para hacer valer tus estudios. Ya no se diga tu licencia para trabajar. Francisco no tiene eso. Nunca lo ha mostrado. ¿Saben por qué? Porque si lo muestra es falsificación de un documento pues gubernamental, lo cual en cualquier país es un delito. Y un delito muy pero muy grave. Entonces, desde ahí empezamos mal. Ahora te voy a decir otra cosa. No necesariamente tienes que ser un veterinario para atender fauna silvestre, sino que tienes que ser un veterinario especializado en fauna silvestre, porque no es lo mismo. Te cuento que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un amigo que es el que se encarga justamente de atender a los animales cuando yo hago los rescates. Él es veterinario, ya que no es lo mismo. Y eso te lo puede decir cualquier persona que sepa del área. No es lo mismo, por ejemplo, atender a un rapaz, póngase un águila o un búho, que atender a un pato, que atender a un pollo, que atender a un loro. Son aves, pero su forma de vivir, su forma de ser y su dependencia de ciertas partes del cuerpo es diferente. Entonces, todos esos aspectos son importantes a la hora de atender a un animal silvestre. No es como, ay, sí, ya le voy a poner tal. No. Y Frank justamente hace eso, pero lo vamos a ver más adelante. De hecho, esta es como la cuarta versión de este video, debido entre otras cosas a que, bueno, no soy un experto haciendo videos en 1080p en YouTube y de seguro me voy a ver bien sombreado. Pero bien, aquí viene un dato que me gusta porque vamos a tocar un poco mi lado médico. Él argumenta que tiene leucemia mieloide crónica. Irónicamente, aquí sí voy a romper una lanza a favor de Frank. La leucemia mieloide crónica, a diferencia de lo que muchos pudieran imaginar, no te condena a estar toda tu vida en una cama. Hasta ahí estamos bien. El tratamiento es pesado, muchísimo. ¿Y se puede empeorar con la malaria? Sí, bastante. De hecho, puedes morir por la interacción de ambos. Lo que Frank no dice es que a pesar de que él desde hace 15 años dice tener ese tipo de leucemia, no es incapacitante y mucho menos una razón de lástima. ¿Sabes quién tiene leucemia mieloide crónica? Roman Reigns. Así es. Roman Reigns, el luchador de la WWE. Él también tiene leucemia mieloide crónica. De hecho, hace unos años él dejó de luchar por una temporada debido principalmente a el regreso de su leucemia. ¿Cómo se trata? Con un trasplante de médula ósea, con un poco de quimioterapia, pero bajo ninguna circunstancia te dejan en las condiciones en las que está Frank. Y yo sé que muchos van a decir, ay, que no sé qué, que no sé cuál. Con la exposición que tiene Francisco a los elementos, él ya no debería estar vivo. Entonces, él tiene la enfermedad, pero la lleva bajo control y muchas de las cosas son actuadas, o B, está mintiendo. Honestamente y por respeto a las personas con leucemia, porque conozco algunas, yo quiero pensar que el tipo sencillamente está haciendo montajes en su show, porque sigue siendo un show en YouTube, y se cuida para no tener mayor complicación del problema. Y yo sí creo que tiene ese problema, pero creo que lo está exagerando. Y de nuevo, compáralo con Roman Reigns. Es más, ve y compáralo con varios niños que tienen ese mismo problema. Afortunadamente, no es un problema agudo que los esté matando en ese momento. Es un problema crónico, se va a manifestar, pero como ya existe el antecedente, se trata y se atiende. Esa es la gran diferencia. Aparte que existe un montón de leucemias, pero particularmente estoy investigando y los dos tienen la misma. Así que no puede haber tanta situación. Lo siento, pero yo creo que ahí, aunque está enfermo, está fingiendo muchas de las cosas.
Bueno, él se hizo famoso, entre otras cosas, por un video de una pitón que supuestamente lo está agrediendo. Y ¿cómo les cuento que ese video yo llegué a verlo en el posgrado? Porque yo estaba en el 2010, cuando empezó el show de Wild Frank, estaba haciendo mi posgrado en el Instituto Nacional de Ecología y justamente estaba hablando con varios herpetólogos de situaciones parecidas, ya que en ese momento Frank no era tan conocido y de hecho pues solo se llegaba a conocer por información ahí que tenían mis amigos que venían de Europa y cosas así. Y bueno, lo que no te dicen es la posición, y para eso recurriré a mi serpentita de goma. Que por cierto, esta yo la uso para educar, porque yo no manipulo animales vivos a menos que sea necesario. Este amiguito te muerde y se enrosca. Eso indica que te va a comer. Si la serpiente tú la tienes sometida y se enrosca, la serpiente lo que está haciendo es tratar de escapar. Te está apretando diciéndote, suéltame, suéltame. Entonces, ustedes vean bien el video de Frank y díganme, ¿está sosteniendo la cabeza de la serpiente, que creo que voy a tener por aquí una captura, o la serpiente lo está mordiendo? Y para los que no lo sepan, sí, existe una foto supuesta de la herida. La herida esa no es una herida de una serpiente, al menos no de una pitón. Las pitones no tienen colmillos, tienen dientes, son una enorme hilera de dientes, muy filosos, ni siquiera duelen. Yo he sido mordido por boas y pitones hasta para tirar al aire. De hecho, creo que voy a subir un video donde una boa bebé me muerde, y esa boa la rescatamos porque estaba a mitad de un salón de fiestas. Pero bueno, a lo que vengo con esto es, eso era un montaje, y te lo pintaban como Frank escapando de una serpiente y su ataque letal. No, no es cierto. Y no te lo estoy diciendo desde la perspectiva de un youtuber, o de un tiktoker, o de un salsero, o de un periodista. Te lo estoy diciendo como biólogo, como experto en manejo de fauna. Pero bueno, vamos a otro, porque hay uno en particular que me enoja, y ese lo dejé casi al final. Él dice que ha trabajado con grandes felinos, pero la gran realidad es que si tú observas los aspectos físicos de esos felinos, te darás cuenta de que, en particular los tigres, provienen de un criadero legal, posiblemente en Estados Unidos. Te preguntas, bueno, ¿y por qué? Hay un detallito. Aquellos que han visto el show, el documental Rey Tigre de Netflix, sabrán que Joe Exotic y otros personajillos por ahí crían tigres para utilizarlos en eventos de circos, películas, etc. Bueno, ocurre exactamente eso. Esos animales no son realmente tigres desde la perspectiva de los biólogos. Es decir, sí, son tigres, o sea, ahí está, ¿no? Pantera tigris. Pero la realidad es que esos animales son domésticos, por decirlo de alguna manera. Es decir, a nivel genético ya no son los mismos tigres. Muchas veces son hijos de primos. Entonces tú no los puedes liberar. No son tigres reales. Esa característica tan peculiar también habla de otro aspecto, y es que son más propensos a la impronta social, es decir, a vivir con la gente. No estoy diciendo por esto de que ya son gatitos, no. Pregúntale a Siegfried y Roy, los magos de Las Vegas, cuando uno de ellos fue casi despedazado por uno de sus tigres mascota. Pero sí es cierto de que son más fáciles de manejar de lo que viene siendo un tigre natural, un tigre real. Y entonces lo que tú ves cuando ves a Frank hacer eso no es muy diferente de lo que hace Joe Exotic. Vamos a hablar de eso también más adelantito. Ahora, hay algo que ya aquí es donde entramos a este punto del escozor. Miren, esto es más un rant que una explicación grande, pero bueno, es que aquí va. Él se hizo famoso por el mentado santuario, ¿va? Que dicho sea de paso es diferente de otra entidad que él tiene llamada el refugio. En el refugio él tiene fauna nativa que supuestamente él va a rehabilitar y a soltar. Y en el santuario él tiene fauna exótica para Tailandia, porque está en Tailandia. Y bueno, él la tiene ahí. ¿Cuántas veces han oído que él dice que va a liberar los animales del santuario? Muchas, ¿no? Bueno, se supone que esos animales no pueden ser liberados. Son fauna exótica. La liberación de fauna exótica en un país megadiverso es prácticamente un delito y compromete a esos países ante autoridades internacionales como es el CITES. Mucha gente me dirá, bueno, ¿y qué es el CITES? Básicamente el CITES es una organización internacional encargada de la regulación de la compra y venta de todo elemento de fauna y flora silvestre.
¿Cuál es mi punto? Bueno, les voy a poner un ejemplo. En el año 2022, creo, 2023, no me acuerdo bien, pero uno de esos 2 años, México tuvo prohibida la comercialización internacional de cualquier derivado de plantas o animales exóticos listados en los 3 apéndices del CITES hasta que demostrara que están haciendo actividades para protección de la vaquita marina y que están prohibiendo activamente la captura del pez totoaba. Algunos recordarán, en especial los que son de aquí de México, que recientemente se habla mucho otra vez del pez totoaba y de cómo están arrestando gente y cómo están metiendo muchísimas cosas en el Mar de Cortés. No es por gusto, es porque al haber hecho eso le quitaron miles de millones de pesos y dólares a productores nacionales. Eso le puede pasar a Tailandia si alguien como Frank hace la estupidez de liberar fauna silvestre al ambiente. Y si lo preguntan, sí, también pasa en otros países, de nuevo, aquí en México y en Colombia yo he llegado a ver cómo idiotas liberan el pez tilapia, la mojarra tilapia, a ríos. Y sorpresa, ese pez es africano. Pero bueno, ahorita no estamos para eso, ya después hablaré de la gente idiota que desafortunadamente toma decisiones. Ahorita estamos hablando de Frank. Entonces, este santuario tiene algunas cosillas particulares. Por ejemplo, casi todos los animales que tiene Frank son vistosos o populares. Nutrias, suricatas, capibaras, pelícanos, avestruces. Qué casualidad, ¿no? Animales extremadamente vistosos, extremadamente populares entre la gente. ¿Quién no quiere tomarse una foto nadando con un capibara? ¿O quién no quiere verlo? O sea, es increíble. Bueno, ¿quién fuera de Sudamérica, de la parte donde hay capibaras? Esos animales, para estar encerrados, necesitan ciertos elementos que se conocen bajo el nombre de enriquecimiento ambiental. De hecho, también los del refugio deberían de tenerlo. ¿En qué sentido? Bueno, estos animales, perdone que repita tanto pero es una muletilla. Estos animales, en una condición de encierro o semiencierro normal, se van a estresar. Tú puedes encontrar eso muy fácil, las alas de las aves que se deshilachan en la casa de tu abuelita, el perico que tiene toda esta parte rasgada, así quebrada. Son síntomas de estrés. Los desgarrones en el caparazón de las tortugas por estar caminando sobre aspectos que no sean suelo suave. Todo eso son síntomas de mal manejo. Frank no tiene ninguna idea de cómo cuidarlos, porque aparte de esos animales, por estar tan estresados, necesitan desahogarse. Y para eso entra el enriquecimiento ambiental. Eso tú sabes dónde lo vas a ver, en un zoológico. En un zoológico bien estructurado y bien formado y con gente bien capacitada, les dan enriquecimiento ambiental. Si me has visto en TikTok, verás que luego yo muestro videos de un tigre comiéndose, no sé, un enorme tubo con carne en diferentes partes, o un oso hormiguero que tiene piñatas rellenas de miel con hormigas. Todo eso es enriquecimiento, el animal se distrae. Y tú preguntarás, bueno, pero ¿qué pasa? Nada, sencillamente quédate tú encerrado o encerrada en un cubículo durante 36 horas todos los días y dime si no vas a enloquecer. Por eso se les da ese enriquecimiento. Se cuida que el animal esté tranquilo. Están cómodos, no tienen depredadores, tienen comida, lo tienen todo. Pero obviamente, aún así, se van a estresar. Así que necesitan desahogar su estrés. Cuando no tienen eso, se tornan agresivos, se tornan evasivos o se lastiman a ellos mismos. ¿Cuántos animales no se han visto en los videos denunciando a Frank Cuesta que tienen lesiones? Muchas no son por ellos mismos, digo, por la gente, son por ellos mismos, porque están estresados. La interacción forzada también. Ahí puedes ver cómo hay aves, patos, interactuando con nutrias. Eso es irresponsable. Te explico. Los patos y las nutrias tienen ectoparásitos que pueden pasar de un lado para otro. Y hay ectoparásitos que pueden saltar de esos a los seres humanos. Mi ejemplo favorito es Plasmodium, malaria. ¿Les suena? Ese tipo de malos manejos son una muestra de que Frank Cuesta es un irresponsable y no tiene absoluta idea de lo que está haciendo. Pero vámonos más adelante. Mal manejo con alimentación deficiente. Eso hace poco lo vi mientras estaba grabando esto.
y me mostraron un video donde Frank le da leche de vaca a las nutrias bebé. Miren, les voy a contar algo. Hace un tiempo que yo ya no rescato mamíferos. Y la razón es que es muy difícil cuidarlos. De hecho, quienes rescatan mamíferos se los pueden decir. Necesitas tener dietas especializadas, necesitas tener cuidados especializados porque no es tan fácil. Por ejemplo, si a un bebé, no sé, zarigüeya, tlacuache, le das leche, tienes que garantizar que le estés dando todos los suplementos porque resulta que esos animales requieren más calcio que otros. Y la leche para cachorro no sirve. Luego, conforme van creciendo, hay gente que les da nada más fruta. Yo pecaba de eso y resulta que no. Su dieta, conforme más van creciendo, si bien es cierto que siempre se mantiene omnívora, preferentemente requiere más proteína debido al desarrollo del animal. No requiere tanta fruta en esa etapa inicial, o al menos no las frutas que les daba, plátano y mango, porque cierto es que les encantan, pero igual que a nosotros el chocolate, no necesariamente lo que nos gusta nos es saludable. Y esos animales pueden enfermar. Afortunadamente, cuando a mí me lo dijeron, obvio me enojé, me sentí estúpido, pero después de un tiempo lo entendí. Dije, bueno, yo soy un profesional, pero no tengo el equipo. Mejor llamaré a mis colegas. Y ya en el caso extremo de que no haya más, entonces sí tendré que meterme. Pero no lo haces de primera intención. Frank lo está haciendo de primera intención. No gana $100. Gana muchísimo dinero en sus donaciones y sus transmisiones. Entonces, alimentar nutrias bebés de esa manera, estás condenando a esos animales a vivir en desnutrición e incluso pueden desarrollar leucemia. O sea, tienes leucemia, amigo, y le estás causando daños a nivel médula ósea a otros animales. ¿A qué te pasa? Perdonen, les dije, esto es un rant. No crean que yo hago esta clase de videos, por eso ya no subo casi nada a YouTube. Me la paso más en TikTok haciendo videos que mínimo puedo modular mi voz un poco más. El otro detalle, este se va a repetir más al rato, pero me llama la atención aquí porque cuando yo oía las primeras críticas hacia Frank de la Jungla, uno de los comentarios que llegaban es que él en más de una ocasión tuvo que comprar animales a los cazadores furtivos, a los vendedores ilegales para salvarlos. Eso es completamente tonto. Cualquier conservacionista serio te va a decir, nunca compres. Porque si compras, estás satisfaciendo el mercado. De hecho, él mismo se contradice más adelante cuando dice su frasecita esa de, ¿cómo es? Sin demanda no hay mercado, o algo así. ¿Por qué? Porque es real, es quizás la única verdad que ha dicho. Sin demanda no hay mercado, no hay negocio, y es la verdad. Nosotros muchas veces hemos ido a ver y te enojas. ¿Yo qué hago? Llamo a las autoridades. Oigan, infelices, vengan y atiendan esta estupidez. A mí más de una vez me han tratado de disparar. ¿Saben cuál es la diferencia entre Frank y yo? Yo no llevo una cámara a todas partes. Y yo conozco a muchos otros conservacionistas que tampoco. Si no, pregúntenle a Homero Gómez. Cuando te dedicas a esto, arriesgas tu vida de verdad. Y no es para el show. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso más adelantito, porque aquí es donde para mí entra todo lo que más me hace enojar. Verán, de hace unos años para acá empecé a interesarme en lo que es la investigación y colecta de murciélagos. Demasiado. Afortunadamente entre mis amigos cuento con Antonio Guillén Servent, un doctor investigador muy reconocido en el área, y con el doctor Merlin Tuttle, una eminencia en el estudio de murciélagos. Yo soy un imbécil en los murciélagos. Esos señores son Dios. Pero ¿saben cuál es el punto? Ninguno de los dos te van a recomendar nunca usar un teaser, porque este tipo va y agarra un teaser y supuestamente agrede a los murciélagos. Primero, no creo que los haya usado. Estos son macromurciélagos, ¿ok? No es tan fácil de manejar. Pero hay otro dato. Cuando tú vas a usar murciélagos, usas dos tipos de trampa en el mundo real. Y curiosamente yo tengo una de ellas. Esto que está aquí se llama red de niebla. Tienen unos sacos en los cuales entra el murciélago o el ave, porque también se usan para aves, y se quedan atorados. Esta red yo la usaba antes para mis estudios de impacto ambiental. Dejé de usarla porque para criterio personal es una herramienta muy cruel. Porque si no la sabes manejar, no sabes cómo desenrollar al animal, puedes lastimarlo o matarlo.
Entonces, bueno, yo la traigo aquí de presentación, de exhibición, y también pues de vez en cuando para sacarla, pero la realidad es que es muy complejo, tienes que ser una persona sumamente profesional. Es algo muy parecido a lo que ocurre con el gancho herpetológico. La gente luego me pregunta, oye, ¿por qué tú siempre traes una pincita? Yo, porque si la gente me ve con el gancho, se van a mal acostumbrar y van a pensar que todo el mundo usa el gancho, y no es así. Yo suelo recomendar la pinza para aquellos que no están acostumbrados a manejar serpientes. ¿Por qué? Porque si es una serpiente venenosa, tienes mucho riesgo a lastimarte. Pero bueno, volvemos al murciélago, ¿va? Ocurre que con estos murciélagos el tipo hace un montón de estupideces. Regla número 1 de manejo de murciélagos. Nunca, jamás, por ningún motivo, los agarra sin guantes. Nunca de los nunca. Aquí, por ejemplo, en América no hay macromurciélagos, solo tenemos micromurciélagos, animalitos pequeñitos. Nunca los agarras con la mano desnuda. Los murciélagos son portadores de rabia. Y te voy a decir un detalle que le digo a todas las personas. Los murciélagos son de los animales más nobles que existen en el mundo. Pero si los llegas a molestar, te van a morder porque es la única arma que tienen para defenderse, su mordida. Uno, tienen esos dientecitos que son capaces de quebrar una nuez como si estuvieras apretando una uva. Y número dos, pueden tener rabia. Por eso nunca los agarras con la mano desnuda, Frank. Pero además, la manera de agarrarlo, del cuello, como si fuese un qué. Esos animales se agarran de otras maneras. Pero aparte viene otro detalle a la hora de estudiar murciélagos. La mejor manera de estudiarlos es no agarrándolos. Ya existen muchísimas herramientas para reconocer por sonido a los murciélagos. Reconoces la especie, reconoces hasta la edad, reconoces a veces hasta el horario en el que los ves. Además existen fotógrafos muy buenos con unas lentes como estas para fotografiar fauna en lugares donde normalmente no se podría porque el animal huye. Puedes estar semanas con la cámara en una sola posición tratando de tomar la mejor fotografía, ya no se diga el mejor video. Y de esa manera hacer cosas como las que hace el doctor Tuttle, autor de este libro, por cierto, cuyas fotografías, como pueden ver, son increíbles. No, Frank no es un naturalista, es un farsante. Frank, ¿cuál es tu pretexto? No eres un experto, tienes dinero, tienes contactos. Frank, son macro murciélagos, no cojeas del mismo pie que yo, que tengo que tener cuidado de estar agarrando el cuerpo, porque si no puedo lastimarlo, puedes lastimar las alas. Y aún así lo agarras como... No. Pero bueno, vamos más adelante. Hay un dato que a mí me gusta mucho porque los siguientes tres, si está aquí, son casos muy particulares y también me involucran a mí. Tengo un video aquí en YouTube sobre la tauromaquia, donde pues pueden decir que la defiendo, aunque realmente no. Personalmente a mí no me gusta, me parece aburrida, me parece sin sentido, y si por mí fuera, la prohibiría. Pero al mismo tiempo conozco las ventajas que conlleva. Esta es la manutención del toro de lidia. De hecho, yo explico que existen varias razas de animales domésticos que han desaparecido para siempre debido justamente a la pérdida de uso, ya que al final del día los animales domésticos no son animales silvestres. Es decir, no son animales reales, si lo quieres ver así. El perro no existe en la naturaleza, nosotros creamos al perro. En la naturaleza existe el lobo. Nosotros, en nuestro mundo doméstico, existe la vaca, existen las razas frisona, existe tropicarne, existe un montón de animales. Los Branham. Pero en el mundo natural, no. En el mundo natural solamente existía el uro. Es que el gallo, misma razón. Es que el gato, lo siento, pero Felis silvestris libica no es para nada igual a los gatos actuales. Bueno, a los gatos domésticos actuales. Entonces, a lo que vengo con esto es, cuando hablamos de domésticos, pues solamente se mantienen por la utilidad que cumplen con nosotros. Así que hasta cierto punto el argumento de Frank a favor de la tauromaquia pasa. Pero, aquí es donde viene el pero. Frank la practica.
la disfruta, aunque diga que no, él la practica. Entonces, ¿por qué él dice que no le gusta? Si es parte de él. Lo siento, pero a mí nunca me van a ver en una plaza de toros, a menos que sea para ver la lucha libre, que como se habrán imaginado soy fan. Pero bueno, vamos más adelante. Los famosos audios y el hecho de los perros y gatos. Vuelvo a mencionar un video mío, bueno, como dos que están aquí. Verás, yo también soy un crítico a la tenencia irresponsable de perros y gatos domésticos. Yo soy un defensor del rifle sanitario. Así que en este momento pueden mentarme mi madre. Pero volvemos a la diferencia con Frank. Soy un defensor del rifle sanitario porque considero que cuando se trata de animales ferales es la manera más humanitaria y menos dolorosa y menos traumática que existe para el animal, porque ni siquiera se da cuenta de lo que le pasó. Mientras que Frank envenena perros y gatos metiéndoles veneno en la comida. Y yo sé que alguien me va a decir, no es veneno, es laxante. Gente, y más para Frank, que dice ser veterinario cuando no lo es. Los laxantes para seres humanos, los medicamentos para seres humanos necesitan otra posología, es decir, otra dosis, necesitan otras conformaciones para ser efectivos en otros animales. Si no me creen, busquen lo que le pasó a Tusco. Le dieron la misma cantidad de un medicamento, bueno, de una droga, que la que tenía un gato, pero Tusco y su metabolismo eran más acelerados y acabó loco y muerto. Los propios animales, tú lo puedes saber si vas con un veterinario de verdad, o sea, con Frank no. ¿Qué te van a decir? Ok, si tú tienes un perro o un gato y ves que estás sintiendo dolor, no le des ni aspirinas ni ninguno de esos fármacos. ¿Por qué? Porque son derivados de plantas, pero además porque son proteínas que no, perdón, son moléculas que su sistema digestivo no va a poder procesar y por ende lo único que vas a lograr es que se intoxiquen. Entonces no se los puedes dar. Frank, voluntariamente, sabiendo el riesgo, les da laxante humano a gatos y perros, en el mejor de los casos, porque esos famosos audios dicen que él quiere verlos reventar, lo cual quiere decir que eso es veneno. Y no puede decir que no, porque es justamente lo que le pasa a esos animales cuando son envenenados, ya que la mayoría de los venenos que utiliza son venenos para ratas, venenos que hacen hemorragias internas en el animal. Son maneras muy crueles, lo siento, pero entonces, Frank, eres un maldito sádico. Yo, que soy tachado de monstruo, te lo puedo decir, porque el rifle sanitario, de nuevo, es ¡pah! Se acabó. Envenenarlos es estúpido, es cruel, es inhumano e innecesario, porque aparte esos animales tienen dueño. Lo que tienes que hacer es obligarlos a tomar mejores medidas. Y tú, como dueño de animales exóticos, también, Frank, tienes que mejorar tus encierros. Eso es básico, y eso se lo dice alguien que todo el tiempo está peleándose por proteger a los tlacuaches. Verán, aquí en México las zarigüeyas o tlacuaches son culpadas siempre de comerse a los pollos de la gente. Entonces, muchas veces lo que yo hago no es necesariamente reubicar al tlacuache, sino recordarle a la gente cómo están sus encierros para sus aves, porque casi siempre tienen huecos, tienen sitios donde se pueden meter, etcétera. Entonces esos animales entran. Pero además, porque a pesar de que le echan la culpa al tlacuache, tanto el gato como el coatí, como el perro, como incluso la iguana negra Tenosaura pectinata comen pollos, pero ellos no son los malos porque son bonitos. Entonces, Frank, no envenenes perros y gatos, porque al final del día es tu responsabilidad por la tenencia de tus animales domésticos que están en la misma condición que el perro y el gato. No puedes decir que esos animales son prioridad por una sencilla razón. Son igual de exóticos en ese ambiente que el perro y el gato. No estás protegiendo a lo que vendría siendo un loris perezoso de un perro. Estás protegiendo a un capibara sudamericano en Tailandia de un perro. Entonces, no, Frank, eres un fraude. Eres el fraude más grande que he tenido la desgracia de ver en estos años. Pero ¿saben qué es lo que más me duele? Que él no es el único. Desafortunadamente existen muchos charlatanes que acarician a un animal y ya quieren de esa manera atraer la atención de la gente.
Ejemplos como Doc Antle, Joe Exotic, pues este amigo Frank Cuesta. Personas que lucran con el interés de la gente por cuidar a los animales. Pero la verdad es que no les importan los animales, solo les importa el dinero. A los que nos importa cuidar a los animales silvestres, tampoco nos importan, y esto que quede bien marcado porque es la verdad, tampoco nos importan necesariamente los animales que tenemos encerrados. Lo que nos importa es tener el ambiente correcto para que estos animales puedan tener un lugar a donde irse después de rehabilitarse. Lo que los que nos dedicamos a esto queremos es buscar dedicarnos a otra cosa, porque ya no es necesario. Gente como Frank Cuesta viven de que sea necesario. Él es parte de la demanda. Él es un mercader de animales. Quizás no directamente, él lucra con el maltrato animal. Su mejor amigo Dallas, maltratando a su perro y él justificándolo, diciendo que una persona que tiene un animal, mijo, quizás tú nunca en tu vida has sido un servidor público, pero yo sí, fui director de medio ambiente en un municipio y a mí sí me tocó verlo. Me tocó ver animalistas que a mí me decían monstruo por quejarme, por atacar, por decir, por quitar animales, pero que esa gente decía que los cuidaba. Cuando tú veías a una persona teniendo 25 perros en una casa con poquísimo espacio, solamente apenas para poder moverse, que muchos están en la absoluta inanición, pero esta persona con buenas intenciones, pero absolutamente nada de cerebro, los tiene hacinados, no es buena persona. Una persona que tiene animales no necesariamente es buena persona. Muchas de las personas que quieren mantener a los animales con ellos mismos, con excepciones, son horribles personas, en particular cuando se trata de fauna silvestre. Quizás en domésticos hay personas que sí pueden darse el lujo de tener varios animales porque tienen el espacio, tienen el tiempo, tienen la paciencia y tienen los recursos, pero muchos no. De hecho, ustedes lo pueden ver, vean en redes sociales cuánta gente de su refugio les piden dinero. Sorpresa. ¿Por qué creen? Porque tienen buenas intenciones, pero no tienen la visión o la mentalidad o el equipo o nada que les permita sostener eso. Y es muy triste ver que sigue pasando y seguirá pasando. Gente, yo no hago este video necesariamente para atacar a Frank Cuesta, a pesar de que se lo merece y se merece más. Es más, si el tipo va a la cárcel, se la merece. Hago este video porque estoy aprovechando la oportunidad para por fin sacar de mi pecho algo que he tenido atorado por muchísimo tiempo. Si no tienes los recursos, el equipo, la habilidad o el lugar, apoya de otras maneras a la conservación. Apoya con recursos a la investigación, apoya con, no sé, mano de obra quizás en alguna actividad. Busca sitios que realmente cumplan, porque si no, lo único que haces es mantener el mercado de esos charlatanes. Créeme, si quieres conocer naturalistas reales, mira, Sir David Attenborough acaba de cumplir 99 años hace un par de días, desde que grabó este video. Él, en toda su vida, casi nunca sale portando animales. ¿Por qué? Porque él sabe el valor que tiene esa fauna, él sabe que no tiene que estarla exhibiendo como si fueran juguetitos. Para eso, usa un juguetito. ¿Quieres buscarlo incluso en la actualidad? Ahí en TikTok está Poli Padilla, está Su Servilleta, si me quieren considerar en ese grupo, está Biología desde cero. O sea, hay muchísimos, muchísimos, como para quedarse con un mercachifles. Y les juro que incluso, si yo me equivocara en el 50% de las cosas que digo, que no es el caso porque carajo que me puse a estudiar esto. De hecho, este video iba a salir muchísimo antes de que salieran los audios de Frank Cuesta. Aún así seguiría teniendo razón. El tipo es un fraude. Y duele decirlo porque yo sé que a muchas personas realmente el tipo les agrada. Pero bueno, la naturaleza no siempre es justa. Nos vemos.